es importante, ¿no? Porque en vez de reconocer que el Gore Junín se cayó del todo y que ellos plantearon 11 opciones distintas, o sea, ha podido ser un poco más transparente, ¿no? Y decir, no, ese trazo del Gore Junín era un desastre, lo hemos debido empezar de cero. Ahí quizás la pregunta hubiese sido si es que valía continuar o no con la factibilidad inicial de la viabilidad del proyecto económico o había que regresar. Pero luego dice y lo admite claramente, dentro del mismo espíritu del proyecto del trazo de preinversión, es decir, del Gore Junín, es que se ha definido y erguido este corredor. Mi pregunta es, ¿quién le dio la autorización para, digamos, son jueces, magistrados constitucionales para buscar el espíritu del decreto supremo que hablaba de un trazo y ahora lo han cambiado? Es lo que me llama la atención. Pero bueno, aquí estamos con Carlos Extremadura, exministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Martín Vizcarra. Señor Extremadura, un placer tenerlo por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hugo. A ver, cuéntenos un poco, digamos, ¿usted cuánto conoció de este proyecto estando en el ministerio? Habida cuenta también que, claro, también participó del ministerio cuando estaba primero Martín Vizcarra como ministro y luego ya Martín Vizcarra como presidente, pero entiendo el señor Trujillo como ministro. Sí, mira, aprovecho un poco. Obviamente yo he estado como viceministro un periodo más largo que de ministro. Ministro fue un periodo muy corto. Hemos tenido varios logros, principalmente ya que has mencionado el Club de la Construcción, por ejemplo. Hemos erradicado esas malas prácticas que se tenían, que hasta el día de hoy no han logrado felizmente revertir el gobierno nefasto que tuvimos con el señor Castillo. Hemos ahorrado casi 2.000 millones en licitaciones. Hemos cambiado también la forma como enfocábamos los arbitrajes y hemos ahorrado casi 1.500 millones ahí hasta donde yo he estado. Y así, en diferentes rubros hemos tenido varios logros, de lo cual, como te digo, yo me siento orgulloso de haber servido en el Ministerio de Transportes, no solamente con el ingeniero Trujillo, con la señora María Jara y con el señor Carlos Lozada. Así que yo he estado durante todo ese tiempo, como te digo, viendo todos estos temas. Yo le voy a hacer recordar porque yo fui en un programa en Canal N quien denuncia el Club de la Construcción y lo invité a Martín Vizcarra en ese momento de MTC y ya, digamos, saliendo porque había habido este choque con el presidente y se iba de embajadora Canadá. Y le pregunté claramente, ¿no? Porque, claro, nosotros habíamos expuesto este tema, pero yo le pregunté, y lo recuerdo claramente, porque siempre han repetido ese tema, pero yo le pregunté por qué no denunciaba. ¿Por qué no había exigido que los procuradores del MTC denuncien al Club de la Construcción? Y él me dijo claramente, ahí debe estar grabado, que prefería que eso lo haga la Fiscalía y no lo hizo la Procuraduría. Entonces, pareciese que se hizo un poco hacia los medios, pero no se tomaron medidas reales. Bueno, eso tendrías que preguntarle al ingeniero Vizcarra, la verdad, porque... Claro, pero usted me lo ha contado como un logro y al final, empresa del Club de la Construcción, claramente ICSA y Obrainsa, fueron las que acusaron a Martín Vizcarra de haberle dado una coima. Así es, pero a ver, te explico un poco lo que yo sí hice. Yo puedo responder lo que hizo Carlos Extremadura. Okay. Yo sí fui a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque en algún momento también se denunció que las empresas del Club de la Construcción seguían participando en las licitaciones. Y era un poco sentir como que la persona que te había violado seguía viviendo contigo y estabas obligado por ley. Entonces fui a la Fiscalía para pedir que de una vez digan cuáles son las empresas que se habían sometido a la colaboración eficaz para que sean inhabilitadas por el OSI. Mientras no tengan una inhabilitación, lamentablemente, legalmente no puedes impedirles la participación y si participan, bueno, podrían ganar en algunas ocasiones. Entonces, eso sí hicimos nosotros. Ahí están los fiscales, está el procurador que me acompañó, así que esas son las medidas que sí tomamos para... Pero no dejaron igual de seguir contratando, es decir, a Odebrecht se le permitió seguir contratando, después hubo idas y venidas, y no. Entiendo que algunos de la Club de la Construcción, tenemos un reportaje por salir, han cambiado de nombre y siguen contratando. Lamentablemente, como te digo, mientras la Fiscalía no suelte esos nombres oficialmente, el Estado, el AOCE, que es el organismo que tiene que sancionarlos e inhabilitarlos, no puede hacerlo y las entidades no pueden impedir su participación. Sí conocemos eso y, como te digo, es frustrante desde el punto de vista de un funcionario público tener que estar trabajando con esas empresas, ¿no? Correcto. Un poco, déjeme llevarlo por favor al tema de la carretera central. ¿Qué usted recuerda? ¿No? Porque Ministerio de Transportes y Comunicaciones, usted entra... Ahí mismo que entra Martín Vizcarra al gobierno, al MTC, usted como asesor desde el despacho ministerial. Luego va a la RCC, pero que también tenía vinculación al MTC, que trataba el PMO con los ingleses. Y del 2018 a julio del 2020 fue viceministro de Transportes. De julio del 2020 a noviembre del 2020, cuando ese periodo corto de Merino y que luego entra Fagasti, obviamente usted ahí deja el cargo.
¿cómo surge este tema y por qué inicialmente se firma un decreto supremo acotando la nueva carretera central a que empiece y termine en la actual carretera central? A ver, te explico. Cuando uno genera, ya te voy a hablar como ingeniero especialista en proyectos. Sí. Cuando uno genera un proyecto de inversión, lo que te exige el MEF, por una normativa interna, es que tú pongas un trazo, precisamente, ¿no? Para poder controlar también cuando hay alguna variación en ese trazo, por X motivos. En este caso entiendo, no tengo el detalle, que se ha modificado el trazo por temas de restos culturales y por temas geológicos de posibles deslizamientos en algunas de las laderas que había planteado el estudio del Gore Junín. Así es. Entonces, uno sí, dentro de cualquier proyecto se presentan estos inconvenientes y es factible hacer el cambio de trazo. Y si ese cambio de trazo te significa una modificación muy sustantiva, vas a una verificación de viabilidad, que se puede hacer en cualquier momento, incluso durante la ejecución del proyecto, se hace una verificación de viabilidad en diferentes aspectos, técnico y también el económico. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, ya no estamos... Sí, pero perdón que lo interrumpa, porque, a ver, ahora ha entrado, creo que desde el año pasado, pero recién ha entrado a los medios la posibilidad de la chutana, pero mi pregunta es, siempre usted me dice que se hace un trazo inicial, pero ese trazo inicial ya marcaba, digamos, supeditar la nueva carretera central al trazo ya establecido. ¿Por qué? A ver, te explico un poco. Cuando nosotros hemos encontrado, por ejemplo, proyectos como la Ramiro Prelé, que por favor la vamos a tocar también porque es importante para el análisis, y después de la Ramiro Prelé se entregaba querían hacer un túnel de 10 kilómetros simplemente para volver al mismo trazo de la actual carretera central. Entonces, cuando nosotros hablamos del nuevo trazo de la carretera central, estamos hablando de la misma carretera central porque estamos haciendo una variante. Lo que plantean, por ejemplo, lo de la Chutana, está bien, pero es una carretera de la Chutana a Pachachaca, ¿no? Es otra carretera, como lo es Cantahuayay, como lo es Acos. Pero entonces usted reconoce que es una variante la que se ha planteado. Lo que se ha planteado es una variante de la carretera central y por eso es que lleva el nombre de la nueva carretera, o sea, el nuevo trazo de la carretera central o la nueva carretera lo que pasa central. es que la representante del PMO ha dicho hoy justamente que no es una variante, pero bueno. No, es que es una variante. Tú mismo lo estás planteando porque es parte por eso me llamó la atención que no lo... Pero bueno. Claro, no, yo te hablo porque yo tal vez no conozca bien el sistema de inversión pública peruano, ¿no? Perfecto. Entonces, yo sí lo conozco, entonces te lo estoy planteando como te digo. Entonces, digamos, la decisión inicial fue una variante. La decisión inicial que se plantea por parte del Gore Junín fue hacer esta variante. O sea, eso es lo que plantea el Gore Junín, que es la única alternativa que teníamos sobre la mesa en el momento de la evaluación. Después, como tú dices, ha salido ya la que estaba sosteniendo el gobierno regional de Lima Metropolitana. Sí, pero la de Gore Lima, perdón, señor Extremadura, la de Gore Lima también tenía que estar supeditada a ese inicio y a ese trazo del Gore Junín. O sea, también se le pedía que sea una variante. No, en el caso de Lima sí estaba siempre planteando un trazo distinto. Entonces era otra carretera, otra vía alterna, digamos. Correcto, pero empezaba igual en carretera Huaycán, igual que justamente la del Gore Junín, pero claro, terminaba en Pachacayo y luego había un ramal que iba a terminar justamente nuevamente en Loroya. Es así, cuando la del Gore Junín siempre terminaba en Loroya. Claro, no, la de Pachacayo, o sea, ya estás en la carretera, digamos, en la longitudinal de la sierra, ¿no? Entonces ese trazo ya existe. Entonces lo que se estaba planteando por parte de Junín era hacer un trazo que llegaba hasta cerca de Loroya y de ahí se tenía que subdividir, de acuerdo al flujo de vehículos, en dos. Una que va hacia el norte, que es el evitamiento de la Oroya, precisamente, que es algo de 32 kilómetros, y otro trazo que va de Río Blanco hasta Huari, que empalma también con la carretera existente. Ahora, lo que nosotros tenemos que fijarnos, y un poco seguramente vas a tener la oportunidad de entrevistar a alguien que te dé más detalle técnico de lo que están haciendo ahorita, pero lo que tenemos que fijarnos es realmente a dónde van los flujos de vehículos. Eso es lo más importante, o sea, porque yo no sé si lo ideal sea que los carros bajen hasta la Chutana y luego ingresen estos 10.000 vehículos a la Panamericana Sur si su destino final es, por ejemplo, Santa Anita o es el Callao. Entonces tenemos que hacer una modulación, y eso debería ser parte del PMO, donde se diga, los vehículos vienen, pero ¿de dónde vienen? ¿Vienen de Huancayo o vienen de la Selva Central o vienen de Huánuco? ¿Qué volúmenes vienen de cada zona? Y con eso nosotros podemos determinar a dónde tenemos que llegar con nuestra carretera. Pero entonces usted coincidiría que se necesita acceder a la información para definir, pero parece que ya está todo definido, señor Extremadura. Por eso, entonces si está definido, tiene que estar eso como contenido mínimo. Porque si no es observable, como te digo, yo mismo lo observaría porque, o sea, ahí tenemos que nosotros, yo tengo que solucionar, en el INVIERTP yo tengo que solucionar una necesidad. Y mi necesidad es salir de A y llegar a B.
Y lo que tengo que buscar es cuál es la mejor alternativa. Se planteó, por ejemplo, la del Gore Junín, que no era la mejor porque tenía problemas geotécnicos, pero la puedo hacer un poco más con lo que ha planteado el Corredor Verde, Y ¿no? desde su punto de vista, el tema de la Chutana, ¿es viable? ¿Se tendría que analizar? ¿Valdría la pena abrir? ¿O hay que quedarse siempre en el tema de que sea una variante de la actual carretera? Mira, yo te diría, por ejemplo, mira, si nosotros pensamos que esta inversión que vamos a hacer es una inversión a muy largo plazo, porque no la vamos a volver a hacer en muchos años, y vamos a tener una Lima que va a ser una megápolis, que se va a conurbar desde Mala hasta, no sé, hasta por lo menos hasta Ancón o más arriba, con la entrada de Chancay. Sí. Entonces, vamos a tener la necesidad también de una carretera que alimente, que estos productos que vienen del centro alimenten también a todo el cono sur. Acuérdate que también se tiene, por ejemplo, planteado el puerto ¿cómo se llama? De Pucusana. El puerto de Pucusana. El puerto de Pucusana, para atender toda la carga que tiene que atender a todo el cono sur. O sea, tenemos varias cosas que resolver. El tema del agua para Lima se está volviendo crítico y nadie le da bola. Y en algún momento... ¿Pero qué me dice entonces? De acuerdo al crecimiento que usted proyecta para Lima, usted dice que las dos van a ser obras, pero si hay que elegir una llegada a Lima hoy, ¿cuál sería? No te lo puedo decir porque tengo que ver el estudio de tráfico. Si yo traje una lámina, no sé si la pueden presentar para que nos den una idea. No sé si la tenemos, José. Para que nos den una idea de cuáles eran los flujos que se tenía hace algunos años, pero como te digo, con un crecimiento. La tenemos ahí, en pantalla. Para una ciudad que va a tener 20 millones de habitantes. Acércame la tele, porfa, caballero. Ya, entonces, si puedes ahí apreciar, por ejemplo, cuando se está poniendo, ya que has hablado de las vías alternas, ¿no? Tú tienes la vía alterna que va por Pisco y baja de Huancayo. Esa vía se supone que debe desviar un 5% del tráfico. La vía que viene de Huancayo directamente a Cañete te desvía de lo que es la carretera central 5%. Pero aún en un futuro con todas estas alternas, la carretera central actual mantenía un 40% del flujo de vehículos. O sea, los vehículos de origen-destino te dicen, yo estoy usando esta carretera porque yo voy, como te digo, a Santa Anita. Si me hagas una nueva, yo me voy a quedar en esa. Yo tengo que ir por ahí porque mi destino es Santa Anita o es el Callao. Eso es importante, ingeniero, porque eso es justamente lo que no se ha planteado. Porque me queda claro que la carretera actual va a seguir funcionando. Entonces hay que ver cómo se van a distribuir los flujos. Entonces, ese 40% debería absorberlo la nueva carretera central. Otro tanto de 33% es Cantahuaya y quiere decir que muchos vehículos bajan porque quieren ir seguramente al Callao. Eso es lo que nos tiene que arrojar el estudio de tráfico que nos tiene que entregar el PMO. Pero yo deberíamos creer que ya lo tienen hecho y por eso han definido el Corredor Verde. Exactamente. ¿Y por qué no lo hacen público? Mira, ¿por qué esperan como asegurar la aprobación de Provías sin soltarlo al público para que comente? Es como quien dice, bueno, te lo muestro cuando ya lo aprobaron y si hay observaciones, piña. No, a ver, te explico un poco. Lo que pasa es que como esto es un proceso que está en revisión, yo me imagino, estoy especulando porque no tengo el detalle, pero yo me imagino que una vez que tengan el producto, como dices que ya lo van a aprobar estos días, recién lo pueden presentar, porque si está en evaluación puede ser que haya modificaciones y presentarían un producto inconcluso, ¿no? Y después me dice que siempre se pueden hacer observaciones de qué tipo. O sea, se puede plantear, porque por ejemplo, si ese estudio de tráfico está mal hecho y no nos demuestra que lo que vamos a nosotros atender, o sea, no va a satisfacer la demanda de la mayor cantidad de vehículos, definitivamente van a tener que plantear alguna variación. Y ahora, yo, como te digo, dentro de mi análisis me parece un poco difícil que tengamos que salir con todos estos vehículos a la carretera Panamericana Sur, que ya está congestionada, y meterle 10.000 vehículos más para que después regresen por el centro de Lima para poder llegar o al Callao o a Santa Anita. Antes de hacer algunas preguntas finales de la metodología, quiero plantearle también entonces una pregunta. Regresa al actual del Corredor Verde, por favor, José. En el Corredor Verde, cuando llegamos justamente aquí al tema de Cieneguilla, lo que han hecho es un interconector, es decir, eso va a ser un trébol. Claro. Y si va a ser un trébol, ¿quién va a controlar? Porque los camiones van a terminar al sur, es decir, van a cruzar el valle de Cieneguilla, Pachacamac y Lurín para llegar a la Panamericana Sur. ¿Eso no lo ha tenido en cuenta el Corredor Verde? No te podría dar el detalle, pero eso lo regulas. O sea, tú pones ahí prohibición de, por ejemplo, vehículos pesados, solamente vehículos livianos. ¿Y funcionan las prohibiciones en nuestro país? La policía las hace funcionar a veces, así que eso es lo que tenemos que cuidar. O sea, pero no sabemos si es que la van a prohibir o no. Quizá el plan justamente radica en copar y impactar tremendamente ese valle que va de Cieneguilla para Pachacamac, porque ningún camión va a quererse venir al centro de Lima, a Ate, para de ahí tomar la Panamericana Sur y ir a la zona industrial
que hay en Lurín, en Pachacamac y en la zona de La Chutana. Claro, pero por eso te digo eso, o sea, el estudio de tráfico es el que te va a determinar cuál es el real destino de todos estos vehículos. Así que es lo mismo que me dices, pero en el sentido inverso, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tenemos que tener en cuenta y tenemos otra lámina también que tampoco, no he visto que nadie la haya mencionado y que no lo han analizado. Aquí la vamos a tener a pantalla total. Muéstrala, por favor. ¿Pero de qué va? De lo que es la Ramiro Prealé. Okay. Tú sabes que la Ramiro Prealé es una carretera que ha sido concesionada desde muchos años, sí, y todos estamos pagando el peaje cada vez que transitamos por esa vía. Sin embargo, esta vía está inconclusa. Es más, generó todo el problema de la inundación de Pero Caracobo. sin embargo, esta carretera no necesita, dice, la terminación de la Ramiro Prealé. Dice que con lo que está hecho ya pueden aplicar la nueva carretera. Exacto. Entonces, a eso voy. Nosotros tenemos casi 10 kilómetros, 9.6 kilómetros ya asfaltados. Sí. Hasta ahí. De ahí para arriba hasta el kilómetro 24 tenemos estos 14 kilómetros que están en tierra, sí, ¿no? Que se ha hecho el dique y ahí prácticamente se ha quedado. Y no se ha terminado el último tramo del kilómetro 24 al 29 porque tenemos ahí 3 interferencias, la urbanización Los Girasoles, la hidroeléctrica y el Colegio Mayor, que no se pueden mover, al menos la hidroeléctrica no. Entonces, ¿qué sucede? El contrato de concesión que tiene el municipio con el concesionario, no recuerdo ahorita cuál es. Porque es Brookfield, es Odebrecht. Ya, si es Odebrecht o no sé, bueno, Rutas de Lima, no sé quién. Entonces ellos tienen ahorita la caja, pero no invierten porque el contrato dice que mientras no le entreguen todos los predios, ellos no están obligados a terminar la carretera. Okay. Si nosotros, por ejemplo, ahorita sacamos a través de esta variante, todo ese tramo rojo, sí, ya no se necesita y puedes hacer una reducción de meta y lo puedes obligar al concesionario a que inmediatamente invierta y termine la Ramiro Prealé y vas a tener una pista de 4 carriles con continuidad. Pero usted me da la clave, porque nuevamente en este contrato del PMO francés, ¿quién se obliga a hacer el tema de las expropiaciones es el Estado? Y hemos visto claramente que el Estado es incapaz. Una muestra la que usted me acaba de plantear. ¿Qué seguridad tenemos de que esto no demore, no 5, sino 10 años, 12 años, y sea algo parecido a lo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con las multas y penalidades que vamos a tener que pagar por la incapacidad de expropiar? Mira, nosotros, por ejemplo, cuando yo estuve en el MTC, levantamos el nivel de expropiaciones de más o menos 1.800 predios a casi 10.000. Nuestra meta era llegar a los 10.000. No sé si lo han mantenido durante los sucesivos gobiernos, ojalá que sí, pero eso nos daba la capacidad de poder tener una celeridad. Ahora se han hecho algunos cambios normativos también para proyectos especiales en el PENIC, desde el PENIC del 2019, creo que lo han recogido en la nueva versión y creo que también han sacado una normativa reciente para poder incentivar a los propietarios a vender más rápido los terrenos. Entonces sí hay una mejor capacidad porque hemos aprendido del privado cómo es que ellos liberan más rápido que nosotros, ¿no? Ingeniero, tengo que ir terminando, pero hay una pregunta, ¿no? Porque, digamos, cuando el PMO revisa el Gore Junín y dice que finalmente no va, comienzan a evaluar 11 posibilidades y terminan con este corredor verde. Mi pregunta es, ¿no justamente lo que se tenía que hacer era retroceder y finalmente si es que? Porque incluso el contrato del PMO francés dice claramente creación de la carretera central Huaycán, Cieneguilla, Santiago de Tuna, San Andrés de Tupicoche, el trazo del Gore Junín, es decir, esa es la naturaleza, el espíritu del contrato. Ahora resulta que el PMO con el MTC le han encontrado un nuevo espíritu y del Gore Junín han hecho el corredor verde. Con la salvedad además que 11.000 millones fue lo que le dio viabilidad el Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí estamos hablando de 40 o 50 kilómetros más. Si superase los 11.000 millones al doble, igual la viabilidad continúa porque me parece muy peligroso. Mira, te voy a poner el caso, por ejemplo, ya que has mencionado a los ingleses, que te aclaro que los ingleses son recién hace un año y yo trabajaba hace 4 en reconstrucción. Pero, a ver, te aclaro. Por ejemplo, los hospitales que tenían un perfil mal hecho, y por decir que costaban 200 millones, han terminado costando prácticamente el doble. O sea, ya el sistema del INVIERTEP no te evalúa tanto la relación beneficio-costo para... Sí, pero ahí el proyecto es el mismo, pues, ingeniero. Claro. El proyecto es un colegio. Así es. Aquí estamos hablando de una carretera con un trazo que termina siendo otro y no sabemos cuánto más va a costar. Claro, pero es que está satisfaciendo una necesidad que sigue siendo la misma. Entonces, ahora, pero mira, un poco recogiendo tu preocupación, hoy día justamente ha salido, he visto ahí en El Peruano que ha salido unas directivas que ha sacado el gobierno respecto a cuál es el límite máximo que se puede aprobar, ¿no? Y dice que hasta un 40% se puede aprobar las modificaciones. Ergo, si esta carretera vale más el corredor verde
que los 11.000 millones iniciales, 40% más, no debería poderse aprobar. Claro, no debería poderse aprobar. Interesante. Ahora, no sabemos el costo total porque no lo quieren informar. Mira, esto, como te digo, recién se va a saber cuando tengas un estudio. Por eso también lo tienen en el estudio definitivo, está en Provías. No, el estudio definitivo recién lo van a hacer. Lo que tienen es la revisión del perfil. Claro, tienen estudio definitivo, ellos le llaman, pero obviamente después viene el estudio de ingeniería. Usted se refiere a ese. Claro, ese definitivo recién lo van a hacer en julio. Ese es el que te da los números finales, lo cual tampoco... pero entonces definimos la construcción de una carretera sin tener los números finales. No, es que el perfil te da un aproximado. Ok. Y el otro te va a dar... Ahora, por ejemplo, el otro trazo, por ejemplo, no tiene por eso para mí lo ideal sería que alguien que destine en un presupuesto, termine en la chutana y evalúen naranjas con naranjas para tomar la mejor decisión y no ceñirse a un decreto supremo que dijo que debía pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por allá, cuando la importancia, usted lo ha dicho, el fin, la necesidad que se quiere, lograr es el tránsito hacia el centro del país. No, pero del centro del país a un punto en la ciudad de Lima. No necesariamente, eso me parece una palomilla, porque la carretera central actual va a seguir. ¿Por qué no buscar otra vía dependiendo de los flujos de tránsito, como usted dice? Exacto, es que eso es lo que nos debe mandar. O sea, no podemos hacer un juicio a priori mientras no conozcamos ese estudio de tránsito. Y un diseño que tienen que hacer ellos, porque ahora tenemos las herramientas para hacerlo de manera digital, de una manera mucho más exacta que el cuadro que yo les he mostrado hace rato. Esperemos entonces que haya más transparencia, como también la pide el exministro Extremadoiro. Una última. ¿Tiene usted... Queda claro que las acusaciones de Roca quedaron finalmente en el agua, usted incluso dijo que le iba a denunciar, ella recula, pero usted estuvo siempre vinculado a Martín Vizcarra desde el gobierno regional y usted habló del Club de la Construcción. Yo le quería preguntar si es que usted está incluido en las investigaciones por el tema del Hospital de Moquegua y también justamente por el proyecto que, viendo su CV, veo que también estaba justamente, involucrado, Proyecto Pasto Grande. Sí, a ver, te explico un poco. Todas estas cosas, o sea, el tema con la señora Roca fue un chisme mal contado. No perdamos tiempo con Roca, por favor. Te lo aclaro rápido porque, o sea, siempre repiten eso, si me permites. Mira, eso fue, se escuchó el rumor de que había un colaborador eficaz que decía ser amigo de Martín Vizcarra y que era ingeniero y que decía que había recibido dinero para el señor Vizcarra. Resulta que cuando escucharon ese chisme, dijeron Carlos Extremadoiro. Y no era Carlos Extremadoiro, era el señor José Hernández, me parece, ¿no? Que es el que está de colaborador eficaz. Entonces, con eso cerramos ese tema. Perfecto, ese me ha tocado el tema ya directamente del pago ilegal de la coima que habría pagado justamente la empresa ICSA. Así es. Entonces, por el hospital, ¿verdad? Me parece que sí. La verdad no tengo los detalles. Pero usted reconoce, o sea, ¿usted cree que efectivamente hubo un pago ilegal a Martín Vizcarra? Yo, hasta donde yo he visto y hasta donde yo sé y hasta donde... he trabajado con el señor Vizcarra, nunca he visto un gesto que me lleve a pensar que eso es verdad. ¿Usted sigue vinculado políticamente a Martín Vizcarra? Si es que llega al poder, ¿regresaría o no? No, yo soy un técnico que he trabajado con muchos gobiernos, de izquierda, de centro, de derecha, y he trabajado también con el ingeniero Vizcarra porque, obviamente, por mi conocimiento y mi experiencia, que tengo 35 años de ejercicio profesional, casi 20 de los cuales lo he hecho entrando y saliendo a la administración pública, me permiten apoyar. Y para mí, yo sí le voy a agradecer toda la vida al ingeniero Vizcarra darme la oportunidad de haber trabajado para el país. Yo no creo que le agradezca mucho, pero a usted sí le agradezco por haber venido, porque son pocos los que vienen al programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a una breve pausa y venimos con el final. No se muevan.